Imagina que alguien te dice que puede devolverte la vida que creías perdida para siempre. ¿Qué harías si una desconocida afirmara que puedes volver a caminar? Suscríbete ahora y dale like para no perderte lo que vas a escuchar, porque esta historia no te dejará indiferente. Isabel nunca había sido mujer de parques. Desde su accidente, 6 años atrás, su mundo se redujo a paredes blancas, ventanas altas y rutinas diseñadas por otros. Sin embargo, aquella mañana, su esposo Andrés insistió en sacarla de casa. Le dijo que el aire fresco le vendría bien, que ver gente caminando, niños corriendo y perros ladrando podía animarla. Ella aceptó más por cansancio que por convicción. Ya estaba harta de mirar el techo o de repetir las mismas novelas una y otra vez. El parque estaba lleno. Era domingo, y las familias lo ocupaban con manteles, pelotas y bicicletas. Isabel avanzaba en su silla de ruedas, cubierta por una chaqueta ligera. Andrés empujaba con calma, como siempre, con esa sonrisa segura que ella había aprendido a interpretar como un escudo. Se detuvieron frente a la fuente grande, la que atraía a todos los niños por sus chorros que subían y bajaban como un juego interminable. Andrés le dio una pastilla, como cada tarde, acompañada de un sorbo de agua. Ella la tragó sin pensar, porque nunca preguntaba nada. Era rutina. «Voy por café», le dijo él, señalando un carrito a lo lejos. «Está bien», respondió Isabel con desgana. Se quedó mirando las palomas que picoteaban migas en la banqueta. Pensaba en lo poco que había cambiado su vida en los últimos años. Y entonces ocurrió. Una niña apareció frente a ella. No tendría más de 11 años. Llevaba un pantalón roto, una camiseta desteñida y el cabello recogido en una coleta desordenada. Sus ojos eran oscuros, firmes, demasiado serios para su edad. Isabel la observó con extrañeza, convencida de que pediría dinero o comida. «¿Necesitas algo?», preguntó, intentando sonar amable. La niña no titubeó. Su voz fue clara, directa, imposible de confundir con un juego. «Yo puedo hacer que vuelvas a caminar». Isabel se quedó helada. Lo primero que pensó fue que era una broma absurda. Soltó una risa breve, incrédula. «¿Y tú cómo vas a hacer eso?». Renata, porque así se llamaba, dio un paso más cerca y se inclinó hasta su oído. Murmuró una frase corta, apenas un susurro. No fueron las palabras en sí lo que sacudió a Isabel, sino la certeza con que las pronunció. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sacudida que no sentía desde el día del accidente. Antes de que pudiera reaccionar, Andrés regresó con 2 vasos de café. Renata retrocedió despacio, sin correr, pero sin mirar atrás. Se perdió entre la multitud como si supiera exactamente a dónde ir. «¿Quién era?», preguntó Andrés, entregándole el vaso. «Solo una niña», contestó Isabel, aunque su rostro delataba otra cosa. Andrés se sentó a su lado y empezó a hablarle de trivialidades, de una serie nueva que quería ver esa noche. Isabel lo escuchaba a medias. Su mente no podía soltar aquella frase. No era una broma, no era imaginación. Algo había cambiado dentro de ella. El resto del día pasó entre sonrisas forzadas y silencios prolongados. Isabel fingió normalidad, pero por dentro estaba inquieta. Cada vez que recordaba la mirada de Renata, sentía que esa niña sabía algo que nadie más había querido decirle. Esa noche, en la cama amplia de la mansión, Isabel no logró dormir. Se giraba de un lado a otro, observando el techo. La frase volvía como un eco insoportable. Se preguntaba por qué una niña de la calle reconocería el frasco que ella tomaba cada día. ¿Cómo podía afirmar algo tan grave con tal seguridad? Y sobre todo, ¿y si era cierto? Isabel volteó hacia Andrés, que dormía plácidamente a su lado. Recordó cada vez que él le daba esa pastilla con ternura, cada promesa de que era lo mejor para ella, cada frase que cerraba cualquier duda. Una chispa de sospecha prendió dentro de su mente. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí,
brillando en la oscuridad. Por primera vez en 6 años, Isabel pensó que tal vez la verdad de su vida no era la que siempre había creído. El amanecer llegó con la misma rutina de siempre. La enfermera entró con una sonrisa ensayada, un «buenos días» demasiado mecánico y un vaso de agua junto a la pastilla blanca. Isabel la tomó entre los dedos, pero esta vez no la tragó. Fingió hacerlo, movió la cabeza como si todo fuera normal, y cuando la mujer salió del cuarto, la escondió dentro de la servilleta que tenía sobre la mesa de noche. Su corazón latía con fuerza. Era la primera vez en 6 años que desobedecía aquel mandato silencioso que regía su vida. Guardó la pastilla en el cajón de su buró, como si fuera un secreto peligroso. La miraba con recelo, como si aquel pequeño objeto tuviera más poder que cualquier otra cosa en la casa. ¿Qué pasaría si Andrés descubría que no la había tomado? ¿Y si la medicina realmente era necesaria y su cuerpo colapsaba sin ella? Las preguntas la acosaban, pero la semilla de duda era más fuerte que el miedo. Durante el desayuno, Andrés apareció radiante, como siempre. Le sirvió el café en su taza favorita y la fruta cortada en cubitos, con la dedicación de un esposo ejemplar. Isabel lo observaba en silencio. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra parecía ensayada, parte de un guión que llevaba repitiéndose por años. Ella respondió con sonrisas falsas, cuidando de no delatar la tormenta que hervía por dentro. «¿Dormiste bien?», preguntó él, con ese tono suave que parecía diseñado para tranquilizar. «Más o menos», respondió Isabel, bajando la mirada. No podía decirle la verdad, que había pasado la noche entera pensando en la niña del parque, en sus ojos firmes y en esa frase imposible de olvidar. «Yo puedo hacer que vuelvas a caminar». Las horas siguientes fueron iguales a las de cualquier otro día. Fisioterapia sin convicción, televisión encendida sin atención, paseos por el jardín empujada en la silla. Pero algo había cambiado. Isabel ya no era una pieza pasiva de la rutina. Ahora observaba, analizaba, se cuestionaba. Cada palabra de Andrés, cada movimiento de las enfermeras, cada mirada de los médicos de confianza la llenaba de sospechas. Al mediodía, mientras estaba sola en la sala, abrió el cajón donde había escondido la pastilla. La tomó entre los dedos y la miró fijamente. Era pequeña, blanca, inocente a simple vista. Sin embargo, la recordaba como una cadena invisible que la mantenía presa. Decidió guardarla en un frasco vacío que tenía en el tocador. No quería perder la prueba. Si algún día necesitaba demostrar algo, aquella cápsula sería su primer testimonio. Esa tarde, Andrés la sacó de nuevo al jardín. Caminaba a su lado hablando de banalidades. Un colega del hospital, un nuevo restaurante en la ciudad, un viaje que quería planear. Isabel apenas lo escuchaba. Estaba demasiado concentrada en cómo la observaba él. Cada vez que ella levantaba la vista, encontraba sus ojos sobre ella, como si midiera sus reacciones, como si confirmara que seguía bajo control. «¿Estás bien?», preguntó él en un momento. «Sí, claro», mintió ella. Por dentro sentía un nudo en el estómago. No estaba bien. Había algo oscuro en todo lo que la rodeaba, y por primera vez en mucho tiempo se atrevía a verlo de frente. Cuando cayó la noche, repitió el mismo ritual. Andrés le entregó la pastilla junto con un beso en la frente. Isabel sonrió, la llevó a la boca y fingió tragar. Él se fue satisfecho, convencido de que la rutina continuaba intacta. En cuanto estuvo sola, la escupió en una servilleta y la guardó en el mismo frasco secreto. 2 pastillas ya, 2 símbolos de rebeldía. Esa madrugada no pudo dormir. Se levantó con esfuerzo, rodando la silla hasta el espejo del baño. Se miró a los ojos durante largos minutos. Vio el cansancio, los años de resignación, la sombra de la mujer que alguna vez fue. Pero también vio algo nuevo, una chispa de coraje, una determinación que había estado enterrada bajo capas de obediencia y rutina.
Se tocó las piernas, inertes desde hacía años. ¿Y si Renata tenía razón? ¿Y si todo lo que le habían dicho era mentira? Cerró los ojos y trató de recordar la sensación de caminar. Le dolió darse cuenta de que ya casi había olvidado cómo era sentir el peso de su cuerpo sobre los pies, el movimiento natural de cada paso. El amanecer la sorprendió en silencio, con los ojos abiertos y el frasco oculto en el cajón. Era solo el comienzo, lo sabía. Un primer paso invisible, pero decisivo. Isabel ya no era la mujer obediente de siempre. Ahora tenía una sospecha y un secreto, y con eso bastaba para empezar a romper la jaula en la que había vivido durante 6 años. El tercer día después del encuentro con Renata, Isabel encendió su vieja laptop. La tenía guardada en un cajón desde hacía meses, casi olvidada. El aparato era lento, con la pantalla manchada y un teclado gastado, pero todavía funcionaba lo suficiente para lo que necesitaba: respuestas. Con manos temblorosas, escribió el nombre que había leído en la etiqueta del frasco: Neurodexar. Aparecieron páginas médicas llenas de términos técnicos: bloqueador neuromuscular, inhibidor del sistema nervioso periférico, uso recomendado en casos de convulsiones graves o intervenciones quirúrgicas. Nada que tuviera relación con su diagnóstico. Isabel sintió un escalofrío. Siguió navegando, entrando en foros de pacientes, blogs médicos, incluso comentarios en redes sociales. Lo que encontró le quitó el aire. Testimonios de mujeres que habían perdido movilidad tras consumir el mismo medicamento durante años. Historias de esposos o familiares que justificaban su uso diciendo que era para su bienestar. Algunas hablaban de sentirse prisioneras en sus propios cuerpos. Una frase se le clavó como un cuchillo: no me deja caminar, aunque digan que es por el accidente. Isabel cerró los ojos. Era como leer su propia vida escrita por desconocidos. Sintió rabia y miedo mezclados. Todo lo que había dado por hecho, todo lo que había confiado, empezaba a tambalearse. A mediodía, Andrés la encontró frente a la computadora. Ella, rápida, cerró la pantalla. «¿Qué haces, amor?», preguntó él, arqueando una ceja. «Nada, revisaba correos viejos», contestó ella con una sonrisa fingida. Él no insistió, pero sus ojos se quedaron fijos en ella unos segundos más de lo normal. Isabel notó esa mirada inquisitiva, como la de un guardián que empieza a sospechar de su prisionero. Esa tarde no pudo concentrarse en nada. Mientras Andrés hablaba de trivialidades, ella lo observaba con otros ojos. Recordó las veces que le cambió de tema cuando preguntó por estudios nuevos. Recordó cómo había controlado cada consulta, cada médico, cada explicación. ¿Y si todo era parte de un plan? Cuando cayó la noche, repitió su rutina de rebeldía: la pastilla escondida en la servilleta, el frasco secreto cada vez más lleno. Era un riesgo enorme, pero ahora ya no podía detenerse. Al día siguiente, aprovechando un descuido de la enfermera, volvió a abrir la laptop. Esta vez se adentró en grupos privados de redes sociales. Encontró un foro titulado «Víctimas de medicación forzada». Allí, decenas de mujeres contaban historias similares: esposos médicos, diagnósticos poco claros, fármacos que apagaban la movilidad y la voluntad. Algunas hablaban de recuperar la capacidad de mover las piernas tras dejar las pastillas. Otras denunciaban haber sido manipuladas durante años. Isabel se quedó helada. Aquello no podía ser coincidencia. Era un patrón. Y ella era parte de él. Se llevó las manos a la cara. No sabía si llorar de rabia, de alivio o de miedo. Lo único que tenía claro era que la niña del parque no estaba loca. Renata había dicho la verdad. Cerró la computadora de golpe cuando escuchó pasos en el pasillo. Andrés entró con su sonrisa habitual, la misma de siempre, la que antes la tranquilizaba y ahora le parecía una máscara. «¿Todo bien, amor?», preguntó él, dejándole un beso en la frente. «Sí, todo», mintió ella. Esa noche,
Mientras Andrés dormía plácidamente a su lado, Isabel permaneció despierta, observando el techo. La frase de Renata y las palabras de los foros giraban en su cabeza como un eco implacable. No podía seguir callada. No podía seguir siendo prisionera de un frasco blanco. Tenía que actuar. Y aquí quiero preguntarte a ti, que escuchas esta historia. ¿Qué harías tú si una niña desconocida te revelara que el medicamento que tomas cada día es, en realidad, la causa de tu sufrimiento? El día comenzó con un silencio extraño en la casa. Isabel lo notó, apenas abrió los ojos. El pasillo no resonaba con las mismas voces de siempre, y la enfermera que entró a darle los buenos días evitaba mirarla a los ojos. Se llamaba Leti, una mujer de unos 40 años, discreta, con un rostro amable pero cansado. Siempre cumplía sus tareas en silencio, pero esa mañana se detuvo un segundo más de lo habitual. «Señora Isabel», susurró, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchara. «No se tome la pastilla». Isabel sintió un vuelco en el estómago. Fingió sorpresa, como si no entendiera. «¿Qué dices?», murmuró. «Solo no lo haga. Yo tampoco me la daría». Y salió de la habitación sin dar más explicación. Isabel se quedó helada. Aquellas palabras, simples pero contundentes, confirmaban lo que había sospechado. No estaba sola en sus dudas. Ese mismo día, aprovechando que Andrés tenía una reunión en el hospital, Leti volvió a entrar en la habitación. Esta vez, llevaba un papel doblado en el bolsillo del delantal. Se lo entregó discretamente. «Es la dirección de un médico, independiente. Puede confiar en él. Yo le debo un favor y aceptó verla sin costo. Pero tiene que ir sin que su esposo lo sepa». Isabel apretó el papel con fuerza, como si fuera un pasaporte a otra vida. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con voz temblorosa. Leti bajó la mirada. «Porque yo vi lo que le pasó a mi hermana. Ella también dependía de esas pastillas. Murió en cama, sin poder mover un dedo. Después descubrimos que nunca las necesitó». El corazón de Isabel se aceleró. Ahora todo tenía más sentido. La sospecha ya no era una locura. Había un patrón, un secreto compartido por más víctimas de las que imaginaba. 2 días después, Leti organizó todo para que Isabel pudiera salir de la casa bajo la excusa de una revisión de rutina. Andrés no sospechó nada. Incluso fue él mismo quien ordenó al chofer que las llevara a la clínica. Lo que no sabía era que, en lugar de entrar al consultorio habitual, Leti desvió la silla hacia una puerta lateral, guiándola hasta una calle secundaria donde un taxi las esperaba. El trayecto fue tenso. Isabel sentía que en cualquier momento Andrés podía aparecer y descubrirlo todo. Pero llegaron sin incidentes a un consultorio pequeño, lejos del centro. Allí los recibió el doctor Morales, un hombre mayor de cabello canoso y voz tranquila. No tenía el aire altivo de los médicos de siempre. Había calidez en sus gestos, como si tratara de devolverle a Isabel la dignidad que tantos años le habían arrebatado. «Cuénteme, señora», dijo con suavidad. «¿Qué siente? ¿Cuál es su historia?». Isabel relató entre lágrimas los 6 años en la silla, las pastillas diarias, el accidente, la niña del parque y las dudas que la habían carcomido desde entonces. Morales escuchó sin interrumpirla, tomando notas. Luego pidió el frasco que Isabel había guardado en secreto. Lo examinó con detalle, leyó la etiqueta y suspiró. «Este medicamento no está indicado para su condición. Al contrario, puede provocar parálisis muscular prolongada si se administra de manera continua». «Entonces…», Isabel apenas podía hablar. «Entonces su incapacidad no es natural. Está inducida». Las palabras cayeron como un golpe seco. Isabel sintió que la respiración se le cortaba. Lo que había temido, lo que había evitado aceptar, estaba frente a ella, confirmado por un profesional. «¿Puedo volver a caminar?», preguntó en un hilo de voz. «Con el tiempo, sí», respondió Morales, «pero tendrá que dejar el medicamento bajo supervisión y realizar una terapia intensa. No será fácil,
pero es posible. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabel. No eran de tristeza, sino de una mezcla de alivio y rabia. Todos esos años, todos esos momentos robados, podían haberse evitado. Leti apretó su mano con fuerza, como un juramento silencioso de apoyo. Isabel comprendió entonces que no estaba sola. Había empezado una batalla, y aunque el enemigo dormía en su propia cama, ya no podía retroceder. Cuando regresó a casa, Andrés la recibió con su sonrisa habitual, preguntando cómo había ido todo. Isabel lo miró con una calma fingida. Ya no era la misma mujer confiada y dócil. Ahora llevaba dentro una verdad que podía destruirlo. Y supo que el verdadero desafío acababa de comenzar. El recuerdo de Renata volvió a Isabel con más fuerza que nunca. Después de la visita al doctor Morales, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. No podía dejar de preguntarse cómo una niña de la calle podía saber tanto sobre ese medicamento, cómo había reconocido de inmediato lo que ella misma tardó años en sospechar. La respuesta llegó de forma inesperada. Una tarde, mientras Isabel estaba en el jardín fingiendo leer, Renata apareció de nuevo. Surgió entre los arbustos, como si hubiera aprendido a moverse invisible. Isabel se sobresaltó, pero enseguida la miró con urgencia. «Necesito que me lo digas todo», susurró, temiendo que Andrés pudiera escuchar desde alguna ventana. Renata asintió. Tenía esa seriedad impropia de una niña de su edad. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y comenzó a hablar en voz baja, casi como un secreto que ardía en la garganta. Mi mamá se llamaba Clara. Ella estaba enferma, o eso decía mi papá. Era médico, igual que el suyo. Le daba esas mismas pastillas. Al principio solo estaba cansada, pero luego dejó de moverse. Primero las manos, después los pies, hasta que no podía levantarse de la cama. Él decía que era necesario, que era por su bien, que sin esas pastillas ella sufriría mucho. Pero yo veía cómo cada día estaba más débil. Isabel la escuchaba con el corazón encogido. Reconocía cada palabra, cada excusa, cada gesto paternalista. Era como escuchar su propia historia en boca de una niña. «¿Y qué pasó con tu mamá?», preguntó con un hilo de voz. Renata bajó la mirada. «Murió. Tenía 36 años. Yo solo tenía 9. Él siguió diciéndome que era lo mejor, que debía recordarla como alguien que descansó en paz. Pero yo sabía que no. Yo vi el frasco, el mismo que usted toma, el mismo nombre». Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabel. Se llevó las manos a la cara, incapaz de soportar la coincidencia. No era coincidencia, era un patrón de horror. Desde entonces me quedé sola. Mi papá desapareció, o tal vez lo arrestaron, no lo sé. Terminé en la calle. Aprendí a sobrevivir buscando comida, escondiéndome de la policía y de hombres que querían aprovecharse. Pero siempre me prometí una cosa. Si alguna vez veía a alguien tomando esas pastillas, haría lo que fuera para avisarle. Isabel extendió la mano y tomó la de Renata. Era pequeña, huesuda, sucia, pero transmitía una fuerza inmensa. «Gracias, Renata. No sabes lo que significa para mí que me hayas dicho esto». La niña asintió con un gesto serio. «No me lo agradezca todavía. Tiene que cuidarse. Si su esposo se entera de que lo sabe, puede ser peligroso. No confíe en nadie, ni siquiera en las enfermeras». Isabel pensó en Leti, en cómo la había ayudado. Dudó un instante, pero decidió no mencionarlo. Renata tenía razón. Mientras más secretos compartiera, más riesgos corría. La niña se levantó con agilidad, lista para desaparecer de nuevo. Antes de irse, se giró y la miró con firmeza. «Usted puede caminar otra vez, pero tiene que ser valiente». Y se perdió entre los árboles, como un fantasma protector. Esa noche, Isabel no podía dejar de pensar en la historia de Clara, en aquella mujer joven que murió lentamente bajo la excusa del amor y la protección. Veía reflejada su propia vida, su propia prisión.
pero también veía la posibilidad de un futuro distinto. Si Renata había sobrevivido a la pérdida, si había tenido la valentía de enfrentarse a la verdad, ella también debía hacerlo. Guardó las pastillas en el frasco secreto, ahora con más cuidado que nunca. Cada cápsula era una prueba, una huella de la traición. Algún día servirían para demostrar lo que Andrés le había hecho. Isabel sabía que la guerra no había hecho más que empezar. Las semanas siguientes se convirtieron en un delicado juego de apariencias. Isabel continuaba escondiendo cada pastilla en el frasco oculto dentro de su tocador. Ya no eran solo 2 o 3. El recipiente estaba medio lleno, como una pequeña colección de pruebas silenciosas. Cada cápsula representaba un acto de resistencia, un grito mudo de libertad. Al principio no sintió nada distinto. Sus piernas permanecían inertes, como siempre, frías y pesadas. Sin embargo, una madrugada, mientras se giraba en la cama, ocurrió algo. Un cosquilleo breve, como un hormigueo, recorrió sus pies. Isabel se incorporó de golpe, sin atreverse a moverse demasiado para no despertar a Andrés. Pasó las manos por encima de sus tobillos, incrédula. Era leve, apenas perceptible, pero era real. Lloró en silencio, tapándose la boca con la almohada. Después de tantos años de vacío, aquel mínimo temblor era un milagro. Al día siguiente, durante el desayuno, miró a Andrés con otros ojos. Él hablaba de asuntos triviales, de colegas del hospital y de la inauguración de una nueva ala en la clínica. Isabel lo escuchaba, pero su mente solo repetía una idea. Lo estoy logrando, y él no lo sabe. Sin embargo, Andrés no tardó en percibir un cambio. Esa misma tarde, mientras la empujaba en la silla por el jardín, se inclinó hacia ella. «Te noto distinta», murmuró. «¿Distinta cómo?», respondió Isabel, fingiendo inocencia. «No sé, más viva». Sus palabras llevaban un tono disfrazado de ternura, pero Isabel reconoció el filo oculto. Sospecha. Esa noche, al entregarle la pastilla, Andrés la miró fijamente a los ojos. Isabel fingió tragarla, como siempre, pero el gesto de él fue diferente. Vigilante, atento a cada movimiento de su garganta. Fingió toser y bebió más agua para desviar la atención. Cuando él salió del cuarto, su corazón golpeaba tan fuerte que temió que se escuchara en toda la casa. Los días siguientes, la tensión aumentó. Andrés comenzó a aparecer en momentos inesperados, revisando cajones bajo excusas tontas, preguntando con más insistencia si había tomado la medicación. Isabel aprendió a actuar con calma, a sostener su mirada sin titubeos, pero sabía que el margen de error era mínimo. El cosquilleo en sus piernas se volvió más frecuente. Algunas noches sentía pequeños espasmos, movimientos involuntarios que antes eran imposibles. Una madrugada, incluso creyó haber movido un dedo del pie. La emoción la invadió, pero también el pánico. ¿Y si Andrés lo notaba antes que ella pudiera protegerse? Decidió ensayar en secreto. Cuando estaba sola en su habitación, cerraba la puerta y trataba de mover los pies. Era un ejercicio agotador, que a veces no daba resultados, pero otras veces lograba un ligero estremecimiento. Cada avance era una victoria, pero también un riesgo. Letty, la enfermera, notó los cambios. Una mañana, mientras acomodaba las sábanas, vio el leve temblor en los pies de Isabel. La miró sorprendida, pero no dijo nada. Solo apretó su mano con fuerza, como un pacto silencioso. Andrés, en cambio, se volvió más controlador. Revisaba las botellas de agua, contaba las pastillas del frasco original, hacía preguntas insistentes sobre su estado físico. Isabel fingía debilidad, exageraba su cansancio para no levantar sospechas. Era una actriz en su propia vida, interpretando el papel de víctima sumisa mientras su cuerpo lentamente despertaba. Una noche, mientras él dormía profundamente, Isabel se atrevió a bajar de la cama por primera vez en años. Con las manos apoyadas en la mesita de noche, intentó incorporarse. Sus piernas temblaron
incapaces de sostenerla, y cayó de nuevo sobre la cama, jadeando. Aún así, no se sintió derrotada. Había sentido el peso de su cuerpo sobre sus músculos, aunque fuera por segundos. Al regresar a la cama, lo miró dormir. Su rostro tranquilo, su respiración regular. ¿Cómo podía un hombre tan sereno ser capaz de destruirla durante años? Una mezcla de odio y determinación creció en su pecho. Isabel entendió que el tiempo corría en su contra. Si Andrés descubría lo que ocurría, podría obligarla a ingerir una dosis más fuerte, o incluso encerrarla. Tenía que acelerar sus planes. Tenía que encontrar pruebas irrefutables antes de que él descubriera su verdad. Y así, con cada pastilla escondida y cada espasmo recuperado, Isabel se acercaba al momento decisivo. La tensión en la casa se volvió insoportable. Isabel sentía los ojos de Andrés sobre ella a cada instante. Él ya no disimulaba su vigilancia. Revisaba los cajones de la mesita, contaba las pastillas del frasco original, hacía preguntas constantes sobre cómo se sentía. Isabel respondía con calma, fingiendo debilidad, interpretando su papel a la perfección. Por dentro, sin embargo, tramaba cada movimiento. Con la ayuda de Letty, comenzó a recopilar pruebas. Guardaba cuidadosamente las pastillas que había fingido tomar y Letty las empaquetaba en pequeñas bolsitas selladas. Después, en secreto, las entregaba al doctor Morales. Él se encargaba de analizarlas en su laboratorio improvisado. Cada informe confirmaba lo mismo. El medicamento no tenía nada que ver con su diagnóstico. Era un paralizante prolongado, suficiente para mantenerla incapacitada durante años. Un día, Morales la visitó en secreto. Entró por la puerta trasera, cuando Andrés estaba en el hospital. Le entregó un sobre grueso con papeles. «Aquí está todo lo que necesita», dijo con voz grave. «Informes clínicos, análisis, copias de otros casos. Si esto sale a la luz, nadie podrá negarlo». Isabel tomó el sobre con manos temblorosas. Era pesado, como si dentro cargara no solo documentos, sino 6 años de sufrimiento comprimidos en unas cuantas hojas. Esa misma noche, mientras escondía el sobre en un compartimento secreto de su armario, ocurrió algo inesperado. Tocaron la ventana de su habitación. Isabel se sobresaltó, creyendo por un segundo que era Andrés, pero cuando corrió la cortina, vio a Renata. La niña apareció con el mismo aire furtivo de siempre, delgada, con la ropa gastada, pero con esa mirada firme que parecía conocer verdades que el mundo adulto prefería callar. Isabel abrió con cuidado y Renata entró. «Tenía que verte», dijo la niña en voz baja. «Encontré algo». Sacó un cuaderno viejo, con tapas rotas y hojas amarillentas. Lo colocó en las manos de Isabel. «Es el diario de mi mamá. Lo escondí cuando murió. Aquí escribió todo. Cómo mi papá le daba las pastillas, cómo empezó a perder movilidad, cómo sospechaba que no estaba enferma». Isabel hojeó el cuaderno. Las palabras escritas a mano eran desgarradoras. «Siento que mi cuerpo ya no me pertenece», decía una página. En otra, «Él insiste en que confíe, pero cada vez que tomo la pastilla, me siento menos viva». Las lágrimas nublaron la vista de Isabel. Apretó el diario contra su pecho. Era la prueba más humana, más dolorosa de todas. No era solo ciencia, no eran solo análisis. Era la voz de otra víctima, la confirmación de que no estaba sola en esa pesadilla. Renata la miró con determinación. «Tienes que escapar de él. No esperes más. Si descubre que sabes la verdad, puede hacerte lo mismo que a mi mamá». Isabel asintió, aunque el miedo le encogía el corazón. Escapar no era sencillo. Andrés tenía recursos, contactos, un círculo de poder que lo protegía. Pero ya no podía retroceder. Tenía pruebas, tenía un aliado en Morales, tenía el recuerdo de Clara y la valentía de Renata. Los días siguientes se convirtieron en un juego mortal. Isabel ocultaba el sobre y el diario en diferentes lugares, cambiándolos de sitio cada noche, para asegurarse de que Andrés no los encontrara. Él, mientras tanto, se volvía más controlador.
preguntando con una dulzura envenenada que ya no podía engañarla. Una tarde, Isabel notó cómo sus piernas respondían mejor. Sentía espasmos más fuertes, incluso pequeños movimientos que podía controlar. Aprovechó para practicar en secreto. Intentaba incorporarse sujetándose de la cama, ejercitaba los pies bajo las sábanas. Cada avance era una chispa de esperanza, pero también una alarma. El tiempo se agotaba. Renata volvió una última vez esa semana. Entró de noche, con pasos sigilosos. ¿Está lista?, preguntó con voz firme. Isabel respiró hondo. Tenía el diario, los informes, las pastillas guardadas. Tenía la verdad en sus manos. Sí, respondió ella, aunque por dentro temblaba. Sabía que lo que estaba por venir no solo decidiría su destino, sino que también revelaría la máscara de Andrés ante el mundo. La batalla final estaba cerca. La noche en que todo estalló, Isabel sintió que el aire en la casa era más pesado de lo normal. Andrés parecía inquieto, caminaba de un lado a otro, revisaba papeles, como si algo lo atormentara. Isabel fingía tranquilidad, sentada en su silla con el libro en las manos, aunque en realidad su corazón palpitaba con fuerza. El sobre con las pruebas y el diario de Clara estaban bien escondidos, pero la sensación de que él podía descubrirlo todo en cualquier momento la sofocaba. Cuando llegó la hora de la pastilla, Andrés se acercó con la misma sonrisa de siempre, pero sus ojos brillaban de desconfianza. «Aquí tienes, amor, tu medicina». Isabel tomó el vaso, fingió tragar la pastilla y sonrió. «Gracias, Andrés. ¿Qué haría yo sin ti?» Él la miró en silencio unos segundos, luego se inclinó y le acarició el rostro. «Eso mismo me pregunto», susurró con un tono que la heló por dentro. Esa noche, cuando él se durmió, Isabel se levantó en secreto. Con un esfuerzo monumental, apoyada en la mesita, logró ponerse de pie. Sus piernas temblaban como ramas al viento, pero estaban firmes. Dio un paso, luego otro. El sonido leve de sus pies descalzos sobre el suelo la hizo llorar. Después de 6 años, estaba de pie. Al amanecer, se preparó. Guardó el diario, las pastillas y los informes en una bolsa oculta bajo la manta de su silla. Sabía que ese día sería decisivo. Andrés entró a la habitación con su actitud habitual, pero Isabel ya no lo veía igual. Lo miraba como lo que realmente era, un carcelero disfrazado de esposo. «Hoy quiero salir al parque», dijo ella con voz firme. Andrés arqueó una ceja. «¿Al parque? ¿Tan temprano?» «Sí, necesito aire». Él aceptó, aunque con evidente incomodidad. La empujó hasta la fuente, la misma donde había conocido a Renata. Y entonces ocurrió. Isabel se aferró a los brazos de la silla, respiró hondo y frente a decenas de personas se incorporó. Sus piernas temblaron, pero lograron sostenerla. Dio un paso, después otro, hasta quedar de pie sin ayuda. La multitud alrededor se quedó en silencio. Algunos grabaron con sus teléfonos. Andrés, pálido, retrocedió un paso, incapaz de ocultar su espanto. «¡Es imposible!», murmuró, perdiendo el control por primera vez. «No, Andrés, imposible es creer que me tuviste engañada tanto tiempo». Isabel sacó el diario y los informes de la bolsa. Los levantó frente a todos. «Él me mantuvo en esta silla con medicación innecesaria. Aquí está la prueba. Durante 6 años me robó la vida». Los murmullos crecieron, la gente grababa, algunos llamaban a la policía. Andrés intentó acercarse para arrebatarle los papeles, pero Leti apareció entre la multitud, colocándose a su lado como un escudo. «Ya no, doctor», dijo con firmeza. Se acabó. La policía llegó minutos después. Andrés fue rodeado, aún gritando excusas, negándolo todo. Pero la verdad estaba allí, en los informes, en las grabaciones de la gente, en el testimonio vivo de Isabel, que ahora caminaba, torpe pero decidida. Renata apareció entre la multitud, con su ropa gastada y su mirada serena. Sonrió levemente al verla de pie.
Isabel la abrazó con fuerza. Lo logré, gracias a ti. No, lo logró porque fue valiente, respondió la niña. Isabel supo que Renata desaparecería pronto, como un ángel callejero que solo aparece cuando alguien lo necesita. Pero en su corazón, la niña estaría siempre. Esa noche, Isabel volvió a su casa sola por primera vez en años. Entró caminando, despacio pero segura, hasta el espejo del salón. Se miró a los ojos y vio a una mujer nueva, no la víctima de antes, sino alguien que había resucitado. Sonrió entre lágrimas y, alzando la voz, dijo para sí misma y para todos los que algún día escucharían su historia: Soy libre, y ahora quiero preguntarte a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que decía amarte era, en realidad, quien te había robado la vida? No olvides suscribirte y darle like para más historias como esta. Tu opinión importa. Déjala en los comentarios, porque quizás tu respuesta sea la que inspire la próxima historia.